Hay personas que pueden pasar horas, días enteros, incluso años de su vida discutiendo por cosas que no van a cambiar absolutamente nada. Y luego existen otras personas, personas que tal vez no hablan tanto, que no alzan la voz, que no se desgastan en peleas interminables, pero que poco a poco, en silencio, van construyendo la vida que siempre soñaron. Durante mucho tiempo, a casi todos nos enseñaron que defender nuestras ideas a voz en cuello era señal de valentía, que insistir hasta el agotamiento era muestra de convicción, que quien no debate, quien no pelea, quien no exige reconocimiento en voz alta, simplemente no importa. Pero eso, justamente eso, es lo contrario de lo que hacen las personas que realmente logran cosas grandes y duraderas en esta vida. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos se atreven a practicar de verdad, aunque todos dicen que quieren hacerlo. Vamos a hablar del poder absoluto, del poder real y transformador, de no discutir con nadie. Y no porque seamos indiferentes, no porque no tengamos opinión, no porque seamos débiles, sino precisamente por todo lo contrario, porque hemos entendido algo que lo cambia todo, algo que cuando penetra hasta el centro de tu manera de ver el mundo, ya no puedes volver atrás. Hemos entendido que no necesitamos que nadie nos crea, porque lo que queremos construir ya está hecho, ya existe, ya ocurrió en el único lugar que verdaderamente importa, dentro de nosotros. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has gastado energía valiosa, tiempo irreemplazable, paz mental preciosa, tratando de convencer a alguien de que tu idea era buena, de que tu plan era válido, de que tu sueño era posible? ¿Cuántas conversaciones terminaron con ambas partes más cansadas, más alejadas, más frustradas, sin que nada en realidad cambiara? ¿Cuántos momentos de tu vida perdiste defendiéndote ante personas que, en el fondo, nunca tuvieron intención de entenderte? La verdad es que discutir, en la mayoría de los casos, no sirve para convencer a nadie. Las personas no cambian de opinión porque les gritas más fuerte. No te dan la razón porque acumulas más argumentos. Y desde luego, nadie se convierte en tu aliado porque tú demuestres que tienen razón y ellos están equivocados. De hecho, cuando alguien pierde una discusión, rara vez cambia lo que piensa. Lo que cambia es que ahora también te guarda rencor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados y dejamos que pase de todo sin reaccionar? No, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Estamos hablando de aprender a actuar desde un lugar de certeza tan profunda que ya no necesitas el permiso de nadie, ni su aprobación, ni su comprensión, para seguir adelante. Hay una diferencia enorme, casi abismal, entre el silencio de quien no tiene nada que decir y el silencio de quien ha entendido que sus acciones hablarán por sí solas. El primero es vacío. El segundo es pura potencia contenida. Es como la diferencia entre un río seco y un lago que guarda millones de litros de agua bajo una superficie aparentemente quieta. Ambos parecen quietos desde afuera, pero solo uno tiene el poder de mover montañas cuando decide fluir. Cuando dejas de discutir, cuando genuinamente dejas de necesitar que el mundo valide tu visión, algo empieza a ocurrir dentro de ti que es difícil de describir con palabras, pero que es absolutamente real. La energía que antes gastabas en argumentar, en defenderte, en probar tu valor, esa energía empieza a redirigirse, empieza a ir hacia donde realmente necesita ir, hacia la construcción de lo que quieres, hacia el trabajo, hacia la acción, hacia los pasos concretos que te llevan desde donde estás hasta donde quieres estar. Vivimos en una cultura que glorifica el debate, que celebra a quien habla más, a quien tiene la última palabra, a quien nunca se calla. Desde pequeños nos enseñan que si alguien dice algo que no nos gusta, tenemos que responder. Que si alguien cuestiona lo que hacemos, tenemos que justificarnos. Que si alguien duda de nosotros, tenemos que demostrarles que están equivocados. Y así vamos por la vida, gastando una cantidad obscena de energía en reaccionar, en responder, en defender, en justificarnos.
Una energía que podría estar construyendo algo hermoso está siendo consumida por conversaciones que no llevan a ningún lado. ¿Conoces a alguien que siempre está involucrado en algún conflicto? ¿Alguien que siempre tiene una pelea pendiente con algún familiar? ¿Una discusión con un compañero de trabajo? ¿Una queja sobre lo que alguien dijo o dejó de decir? Ese tipo de persona suele estar muy ocupada, extremadamente ocupada, sin avanzar casi nada. Porque toda esa agitación, toda esa actividad emocional constante, consume sus recursos internos de una manera que no deja casi nada para lo que de verdad importa. La persona que aprende a no discutir, en cambio, tiene algo que los demás a menudo no ven a primera vista. Tiene energía, tiene claridad, tiene tiempo. No porque no le importen las cosas, sino porque ha aprendido a elegir qué merece su tiempo y su fuerza, y qué no. Ha aprendido que no toda opinión ajena merece una respuesta, que no todo comentario negativo necesita ser rebatido, que no toda duda que alguien expresa sobre tu vida requiere que tú la atiendas como si fuera una emergencia. Hay una práctica que transforma vidas de manera profunda y que casi nadie menciona porque parece demasiado simple, demasiado silenciosa para ser tomada en serio. Y esa práctica es esta. Cuando alguien dude de ti, cuando alguien critique lo que estás haciendo, cuando alguien te diga que tu sueño es imposible o que tu plan no va a funcionar, en lugar de argumentar, en lugar de explicarte, en lugar de buscar convencerlo, simplemente di para adentro, en silencio, estas palabras. No necesito que me crean, ya está hecho. Esas palabras, cuando se dicen desde un lugar genuino y no solo como frase bonita, tienen el poder de cambiar completamente tu estado interior. Porque lo que estás haciendo cuando las dices no es ignorar la realidad ni huir del mundo. Lo que estás haciendo es declarar tu lealtad a tu visión por encima de la opinión de los demás. Estás diciéndote a ti mismo que la certeza que necesitas ya la tienes, que no depende de que alguien más te la conceda. Hay algo que ocurre en nuestra biología cuando estamos en medio de una discusión. El cuerpo entra en un estado de alerta. El ritmo cardíaco sube. Las hormonas del estrés se disparan. El sistema nervioso se pone en modo de defensa o ataque. Y en ese estado, pensar con claridad se vuelve muy difícil. Tomar buenas decisiones se vuelve casi imposible. Ver las cosas con perspectiva se convierte en un lujo que el cerebro simplemente no puede permitirse en ese momento. Estás demasiado ocupado sobreviviendo el conflicto como para crear algo nuevo. Cuando renuncias a la discusión, el cuerpo vuelve a su estado natural de calma. Y en ese estado de quietud interior, es exactamente donde ocurren las mejores ideas. Es donde ves con claridad el próximo paso. Es donde puedes escuchar esa voz interior que siempre sabe, aunque no siempre hablamos lo suficientemente bajo como para oírla. Mucha gente cree que la certeza es algo que se gana después de haber logrado algo. Primero logro el éxito, luego me siento seguro. Primero construyo el negocio, luego me siento confiado. Primero alcanzo la meta, luego me siento merecedor. Y en esa secuencia hay un error fundamental que mantiene a millones de personas atrapadas durante décadas. La certeza no viene después del logro. La certeza es lo que hace posible el logro. La confianza profunda, la que no necesita ser validada por nadie, esa es la semilla de todo lo que después se convierte visible en el mundo exterior. Louise Hay lo decía con una claridad que pocas personas han igualado. El mundo exterior es siempre un reflejo del mundo interior, y cuando cambias lo que crees de manera genuina, lo que ves a tu alrededor inevitablemente comienza a cambiar también. Pero esa certeza interior, esa convicción que no necesita aplausos ni aprobación, no se construye discutiendo con los demás. Se construye eligiendo, una y otra vez, mantenerte fiel a tu visión aunque nadie más la vea. Se construye actuando aunque no tengas garantías. Se construye siguiendo adelante aunque en este momento nadie a tu alrededor entienda a dónde vas. Hay personas que tienen grandes sueños y que antes de dar el primer paso ya están buscando convencer a todos los que los rodean.
Hablan de sus planes con la familia, con los amigos, con los conocidos, esperando recibir esa señal de aprobación colectiva que les diga que está bien seguir adelante. Y lo que suelen encontrar, especialmente cuando el sueño es grande o poco convencional, es escepticismo. Comentarios de cautela, preguntas que siembran duda, miradas que dicen, sin decirlo, que quizás están siendo un poco ingenuos. Y entonces empieza la discusión. La persona que sueña tiene que convencer a los que dudan. Tiene que argumentar, presentar datos, hacer proyecciones, buscar ejemplos de otros que lo lograron. Y mientras hace todo eso, el sueño en sí mismo queda en pausa. La energía que podría estar yendo hacia la acción va hacia la persuasión. Y muchas veces, después de meses de intentar convencer a todos, la persona termina agotada y el sueño termina abandonado, no porque fuera imposible, sino porque el proceso de tratar de explicarlo consumió toda la fuerza necesaria para realizarlo. Las personas que más cosas logran en la vida tienen algo en común que al principio parece antinatural. No hablan de sus planes antes de tiempo. Trabajan en silencio. Dejan que los resultados hagan el anuncio. Y cuando alguien pregunta, cuando alguien duda, cuando alguien critica, simplemente sonríen, escuchan sin engancharse y siguen haciendo lo que tienen que hacer. No es frialdad, no es arrogancia. Es una forma muy profunda de respeto por el propio proceso. Es entender que algunas cosas, mientras están creciendo, son frágiles, y que exponerlas demasiado pronto al escepticismo ajeno es como arrancar una semilla del suelo para verificar si está echando raíces. El simple acto de verificar la destruye. Cuando guardas tu visión en silencio, cuando no la pones a disposición de la opinión pública antes de que esté lista, le das el espacio y el tiempo que necesita para fortalecerse. La cultivas internamente, la alimentas con tus acciones cotidianas. Y cuando finalmente se hace visible, ya es lo suficientemente sólida como para resistir el peso del mundo exterior. Pero hay algo más en este tema del silencio que va incluso más profundo que la estrategia. Hay algo que tiene que ver con lo que significa vivir desde adentro hacia afuera, en lugar de vivir desde afuera hacia adentro. La mayoría de las personas viven mirando constantemente qué dicen los demás para saber cómo sentirse. Si los demás aprueban, se sienten bien. Si los demás cuestionan, se sienten mal. Si los demás celebran, avanzan. Si los demás dudan, se detienen. Toda su vida emocional, toda su energía, toda su dirección, depende de lo que ocurra en el exterior. Pero hay otra forma de vivir. Una que empieza desde adentro. Una que dice, yo sé lo que quiero. Yo sé por qué lo quiero. Yo sé que es posible. Y voy a seguir adelante independientemente de lo que piensen los que me rodean. No porque no me importen las personas, sino porque entiendo que mi camino es mío y que nadie más puede caminarlo por mí ni tiene la perspectiva completa de lo que estoy construyendo. Vivir desde adentro hacia afuera requiere desarrollar algo que nuestra cultura no siempre fomenta: una relación profunda y honesta con uno mismo. Requiere conocer cuáles son tus valores reales, no los valores que otros esperan que tengas, sino los que genuinamente te mueven. Requiere saber qué tipo de vida quieres construir, no la vida que parece impresionante en redes sociales, sino la vida que cuando te imaginas viviendo te produce una sensación de plenitud verdadera. Requiere saber qué es lo que te importa cuando nadie te está mirando. Esa conversación interna, ese diálogo constante y honesto con tu propio interior, es la base sobre la cual se construye la certeza que no necesita validación. Y es también la base sobre la cual se construye la capacidad de no discutir. Porque cuando realmente sabes quién eres y a dónde vas, las opiniones ajenas, aunque escuches, no tienen el poder de desviarte. Las puedes considerar sin ser arrastrado por ellas. Las puedes escuchar sin necesitar defenderlas o atacarlas. Simplemente pasan a tu lado como el viento pasa por un árbol con raíces profundas. Piensa en alguien que admires profundamente. Alguien que haya construido algo valioso en su vida, ya sea una familia unida, un negocio próspero, una carrera significativa, una comunidad de personas que ayudó.
Ahora piensa, ¿pasó esa persona su tiempo discutiendo? ¿Gastó sus mejores años defendiéndose de críticos, explicándose ante los que no entendían, buscando convencer a los escépticos? Casi con certeza, la respuesta es no. Lo que hizo fue enfocarse, trabajar, aprender, ajustar y seguir adelante, con la cabeza baja y el corazón alto. El silencio que estamos describiendo no es pasividad, es todo lo contrario, es la acción más poderosa que existe. Concentrar toda tu energía en lo que puedes controlar y soltar lo que no puedes. Lo que puedes controlar es tu esfuerzo, tu actitud, tus decisiones, tu enfoque. Lo que no puedes controlar es la opinión ajena, las dudas de los demás, las críticas que vienen desde fuera. Y cuando dejas de gastar energía tratando de controlar lo que no puedes controlar, esa energía liberada se convierte en el combustible que impulsa todo lo que sí está en tus manos. Hay una trampa muy común en la que caemos cuando alguien nos critica o cuestiona, y es la trampa de sentir que necesitamos justificarnos para demostrar que valemos, como si nuestra vida, nuestros sueños, nuestros planes, necesitaran la aprobación de un panel de jueces externos para ser legítimos. Y esa trampa es especialmente dolorosa porque la activamos nosotros mismos. Nadie nos obliga a buscar esa aprobación. Somos nosotros quienes decidimos, muchas veces sin darnos cuenta, que nuestro valor depende de lo que piensan los demás. La pregunta es, ¿cuándo decidiste eso? ¿Cuándo fue exactamente el momento en que entregaste las llaves de tu autoestima a personas que tal vez ni siquiera te conocen bien? ¿Cuándo empezaste a necesitar el visto bueno ajeno para sentirte en paz con tus propias decisiones? Puede que no recuerdes el momento exacto. Muchas de estas creencias se forman muy temprano, en la infancia, cuando somos completamente dependientes de la aprobación de los adultos que nos rodean. Es natural que un niño pequeño necesite esa aprobación, pero somos adultos ahora. Y como adultos, tenemos la capacidad de revisar esas creencias, de preguntarnos si todavía nos sirven, de elegir conscientemente soltar las que nos limitan y construir otras que nos liberen. Soltar la necesidad de aprobación externa no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Pero cada vez que eliges no discutir, cada vez que decides no justificarte ante quien no tiene interés genuino en entenderte, cada vez que guardas tu visión en silencio y sigues trabajando en ella, estás entrenando ese músculo. Estás fortaleciendo esa capacidad de vivir desde adentro. Estás practicando la libertad. Y esa libertad, con el tiempo, produce algo que es difícil de describir porque va más allá de las palabras. Produce una paz que no depende de las circunstancias. Una tranquilidad que no desaparece cuando alguien te critica. Una seguridad que no se tambalea cuando alguien duda de ti. Porque esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad ya no vive afuera, ya vive dentro de ti. Y lo que vive dentro de ti, nadie puede quitártelo. Hay personas que llevan dentro algo que podríamos llamar una convicción silenciosa. No lo gritan, no lo exhiben, no necesitan que nadie lo note. Pero cuando las observas de cerca, cuando pasas tiempo con ellas, sientes algo, una especie de gravedad tranquila, una solidez que no tiene nada que ver con rigidez. Son personas que han encontrado algo dentro de ellas mismas que es más real que cualquier validación externa y que viven desde ese lugar. Esa convicción silenciosa es, en muchos sentidos, la forma más pura de poder. No el poder que se impone sobre los demás, no el poder que necesita ser demostrado o reconocido, sino el poder que simplemente es. El poder del árbol, cuyas raíces van tan profundo que el viento más fuerte no puede derribarlo. El poder del río que sabe a dónde va y rodea los obstáculos sin detenerse a discutir con ellos. Cuando piensas en los momentos más productivos de tu vida, los momentos en que lograste algo que te enorgullece, es muy probable que en esos momentos no estuvieras discutiendo con nadie. Estabas haciendo, estabas creando, estabas construyendo. El ruido del mundo exterior estaba en algún lugar de fondo, pero no tenía acceso al centro de tu atención.
Ese centro estaba ocupado por el trabajo, por la visión, por el siguiente paso, y en ese estado de enfoque, el tiempo fluye diferente. Los resultados aparecen, las ideas emergen, el progreso se hace visible. Eso que experimentaste en esos momentos no es exclusivo de algunas personas especiales. Es un estado que todos podemos cultivar. Y una de las formas más directas de cultivarlo es precisamente esta: dejar de discutir. No porque no tengamos argumentos, no porque no tengamos razón, sino porque tenemos algo mucho más valioso que gastar en eso. Tenemos energía, tiempo, claridad mental, y esos recursos, cuando los invertimos en lugar correcto, producen resultados que ninguna discusión ganada jamás podría producir. Existe una diferencia importante entre callar por miedo y callar por poder. Cuando callas por miedo, el silencio es incómodo, es una derrota, es evitar algo que temes. Cuando callas por poder, el silencio es una elección consciente. Es saber que tus acciones van a decir lo que ninguna palabra puede decir con tanta elocuencia. Es entender que hay cosas que se demuestran, no se argumentan. Y esa diferencia, aunque para un observador externo pueda parecer la misma conducta, por dentro es completamente distinta. La persona que calla por miedo vive en un estado de contracción. Quiere hablar, pero se reprime. Quiere actuar, pero se frena. Hay una tensión interior constante que con el tiempo produce resentimiento, frustración, la sensación de que no está viviendo su vida de verdad, sino una versión limitada y domesticada de ella. La persona que calla por poder vive en un estado de expansión. No está reprimiendo nada, simplemente está eligiendo dónde poner su energía. Y esa elección consciente, lejos de generar tensión, genera una sensación de ligereza. Como si al soltar la necesidad de tener la última palabra, al soltar la urgencia de ser comprendido por todo el mundo, se hubiera soltado también un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia? El momento en que, en medio de una situación que normalmente te habría llevado a discutir, simplemente decidiste no hacerlo. No porque no pudieras, sino porque elegiste no hacerlo. Y sentiste como algo se liberó dentro de ti. Una ligereza, una claridad. Como si la situación que parecía tan importante de repente se mostrara en su tamaño real, que muchas veces es mucho más pequeño de lo que parecía cuando estabas dentro del drama. Esa experiencia, ese momento de elección consciente, es el principio de algo nuevo. Es el primer paso en el desarrollo de una habilidad que con la práctica se convierte en segunda naturaleza. Una habilidad que cambia no solo cómo te relacionas con los demás, sino cómo te relacionas contigo mismo. Porque en el fondo, la tendencia a discutir con los demás muchas veces es un reflejo de una conversación interna que todavía no hemos resuelto. Cuando hay algo que no está claro dentro de nosotros, cuando hay una duda que no hemos confrontado, cuando hay un miedo que no hemos reconocido, buscamos en el exterior la validación que debería venir de adentro. Y cuando alguien parece amenazar lo que somos o lo que queremos, la reacción natural es atacar, porque en algún nivel sentimos que estamos defendiendo algo esencial de nosotros mismos. Pero la verdadera protección no viene de ganar la discusión, viene de construir dentro de ti algo tan sólido, tan genuino, tan tuyo, que las palabras de los demás simplemente no puedan sacudirlo. Viene de conocerte tan bien que las opiniones externas, aunque las escuches, no tengan el poder de redefinirte. Y eso se construye en el silencio. En los momentos de quietud donde te escuchas a ti mismo sin el ruido de las opiniones ajenas. En la práctica de honrar lo que sientes y lo que sabes. En la decisión, tomada una y otra vez, de vivir desde tu verdad interior, en lugar de vivir para la aprobación del exterior. Ahora bien, hay una objeción que surge naturalmente cuando hablamos de no discutir, y es esta. ¿Qué pasa con la injusticia? ¿Qué pasa cuando alguien te falta el respeto, cuando te hacen daño, cuando hay algo que genuinamente necesita ser dicho? Esta es una pregunta importante y merece una respuesta honesta. No estamos hablando de tolerar el maltrato.
No estamos hablando de quedarse callado ante la injusticia sistemática. No estamos hablando de nunca establecer límites o de aceptar lo inaceptable. Estamos hablando de algo diferente, de no gastar tu energía en conflictos que no van a cambiar nada, en debates con personas que no tienen interés genuino en entenderte, en justificarte ante quien no te está pidiendo comprensión, sino que está buscando confirmación de lo que ya cree. Hay momentos en que hablar es absolutamente necesario. Momentos en que el silencio sería complicidad. Momentos en que tu voz necesita ser escuchada no para convencer a nadie, sino para honrar tu propia integridad. En esos momentos, habla. Habla con claridad, con calma, con firmeza, pero también con la soltura de quien no necesita ganar la discusión para sentirse validado. La diferencia entre hablar desde la paz y hablar desde la necesidad de ganar es enorme. Cuando hablas desde la paz, tus palabras tienen un peso diferente. No son reactivas, no están cargadas de defensividad, no buscan herir ni demostrar superioridad. Son simplemente la expresión clara de lo que es verdad para ti. Y eso, paradójicamente, tiene mucho más poder de persuasión que cualquier argumento cuidadosamente construido desde la rabia o el miedo. El mundo nos ha enseñado que el poder está en el volumen, en la contundencia, en la capacidad de imponerse. Pero las personas que cambian vidas, que realmente influyen en su entorno de manera profunda y duradera, generalmente no lo hacen a gritos, lo hacen con la consistencia de su conducta, con la integridad que hay entre lo que dicen y lo que hacen, con la dignidad tranquila de quien vive de acuerdo con sus valores aunque nadie esté mirando. Hay algo que ocurre cuando una persona empieza a practicar el no discutir que inicialmente puede sentirse extraño, incluso un poco incómodo. Las personas a su alrededor pueden interpretarlo de maneras diferentes. Algunos pensarán que está ignorándolos. Otros pensarán que está siendo pasivo. Algunos incluso intentarán provocarla más, como para verificar si el cambio es genuino o si es posible hacerla reaccionar como antes. Y eso es exactamente la prueba. Porque mantener la calma cuando alguien te está provocando activamente es mucho más difícil que mantenerla cuando todo está tranquilo. Pero cada vez que superas esa prueba, cada vez que eliges el silencio poderoso en lugar de la reacción automática, algo dentro de ti se fortalece. La capacidad de elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente crece. Y esa capacidad es una de las más valiosas que un ser humano puede desarrollar. Con el tiempo, las personas a tu alrededor también cambian. No porque tú las hayas convencido de nada, sino porque tu energía ha cambiado. Porque la forma en que te relacionas ha cambiado. Porque el tipo de interacciones que atraes ha cambiado. Las personas que se alimentaban de tus reacciones gradualmente se alejan porque ya no hay nada que los alimente. Y las personas que valoran la profundidad, la calma, la coherencia, gradualmente se acercan. No porque hayas hecho nada para lograrlo, sino simplemente porque lo que somos atrae lo que somos. Cuando cambiamos desde adentro, el mundo que experimentamos desde afuera inevitablemente cambia también. Lentamente al principio, luego de manera cada vez más evidente. Hay una pregunta que vale la pena hacerse de manera regular, especialmente en los momentos en que sentimos el impulso de discutir. ¿Esto que estoy a punto de hacer me va a acercar a la vida que quiero construir o me va a alejar de ella? Es una pregunta simple, pero cuando la haces en serio, en el calor del momento, cuando el impulso de reaccionar es más fuerte, su respuesta puede ser profundamente clarificadora. La mayoría de las veces, la respuesta honesta es: no, esta discusión no me acerca a donde quiero ir. Me detiene, me distrae. Me consume energía que podría estar usando para construir algo mejor. Y cuando esa respuesta es clara, la decisión de no discutir se convierte en algo mucho más fácil. No es reprimir nada. Es elegir activamente lo que te conviene más. Estamos en un momento en la historia donde la cantidad de información, de opiniones, de debates, de controversias disponibles es absolutamente abrumadora.
Cada día, si lo permites, podrías pasar horas discutiendo sobre cosas que al final no van a cambiar tu vida en ningún sentido práctico. El mundo digital ha creado un ecosistema donde el conflicto es el entretenimiento, donde la indignación es el engagement, donde las personas intercambian críticas con desconocidos, como si eso fuera lo más importante que pudieran hacer con su tiempo. Y mientras eso ocurre, mientras millones de personas gastan sus mejores horas en esos debates interminables, otros están silenciosamente trabajando, aprendiendo, creando, construyendo. Y cuando pasan 5 años, la diferencia entre los que discutieron y los que actuaron es tan enorme que ya no hay forma de disimularla. El tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable que tenemos. Una vez que un día pasa, no vuelve. Una hora que pasaste discutiendo algo en Internet es una hora que no pasaste aprendiendo algo nuevo, construyendo algo valioso, cultivando una relación importante, descansando lo suficiente para estar al máximo al día siguiente. Cada elección tiene un costo de oportunidad, y el costo de la discusión innecesaria, cuando lo calculas honestamente a lo largo de meses y años, es enorme. No estamos hablando de ser perfectos, ni de never tener un momento de reacción humana. Somos humanos, y eso incluye tener emociones, incluye a veces enojarse, incluye a veces necesitar expresar algo que está por dentro. Lo que estamos hablando es de la tendencia general, del patrón de conducta que define cómo usas la mayor parte de tu energía, la mayor parte del tiempo. Eso es lo que cambia cuando decides que ya no discutes. Hay personas que han pasado por cosas muy difíciles, que han vivido situaciones que nadie debería vivir, que han sido heridas de maneras que dejan marcas profundas. Y algunas de esas personas han aprendido, a través del dolor, una lección que quienes han tenido vidas más fáciles a veces tardan mucho más en aprender. Que el mundo no va a cambiar porque yo esté enojado con él. Que las personas que me hicieron daño no van a cambiar porque yo los odié. Que mi vida no va a mejorar porque encuentre a alguien más a quien culpar. Esa lección es difícil, especialmente cuando el enojo es justificado, cuando el dolor es real, cuando la injusticia es innegable. Pero las personas que han aprendido esa lección son también, muy frecuentemente, las que han logrado construir algo hermoso a partir de sus circunstancias más difíciles. No porque olvidaron lo que pasó, no porque fingieron que todo estaba bien, sino porque eligieron enfocar su energía hacia adelante en lugar de hacia atrás, hacia la construcción en lugar de hacia el conflicto. Eso es lo que significa ya está hecho en su sentido más profundo. No es una negación de la realidad. No es pretender que las cosas están bien cuando no lo están. Es una declaración de dirección. Es decirle a tu interior, ya sé a dónde voy, ya tengo claro lo que quiero construir y voy a dedicar mis recursos a eso, no a discutir con lo que fue o lo que es, sino a crear lo que quiero que sea. Es un acto de valentía, no el tipo de valentía que grita y pelea, sino el tipo que persevera en silencio, el tipo que sigue trabajando cuando nadie mira, el tipo que mantiene la visión encendida aunque afuera esté oscuro, el tipo que dice, sin necesitar que nadie lo escuche, que el resultado ya está definido y que lo que queda es simplemente el camino entre aquí y allá. Cuando vives desde esa certeza, algo muy curioso ocurre con las personas que te rodean. Las que antes te cuestionaban empiezan a notar algo diferente en ti. No pueden nombrarlo exactamente, pero lo sienten. Hay algo en tu manera de moverte por el mundo que comunica una seguridad que no necesita ser anunciada. Y esa seguridad, esa calma que no se altera, tiene una influencia que ningún argumento brillante podría tener. Porque no apela a la mente de los demás, apela a algo más profundo que eso. La influencia más poderosa que una persona puede tener sobre su entorno no viene de lo que dice, sino de lo que es. Viene de la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Viene de la consistencia de su carácter a lo largo del tiempo. Viene de la integridad que hay entre sus valores y sus decisiones cotidianas. Eso no se puede argumentar ni debatir. Solo se puede demostrar. Y se demuestra viviendo día tras día,
de acuerdo con lo que dices que importa. Cuando observas a alguien que tiene ese tipo de coherencia, cuando pasas tiempo cerca de alguien cuya vida es la demostración de lo que predica, algo dentro de ti reconoce eso. No necesita convencerte, no necesita argumentar, simplemente es, y ese ser tiene un poder silencioso que mueve a las personas de maneras que ninguna retórica puede. Ese es el nivel al que podemos aspirar. No el nivel de quien tiene siempre la razón y puede probarlo, sino el nivel de quien vive su verdad de manera tan consistente y tan plena que la conversación sobre tener razón simplemente se vuelve irrelevante. Ahora vamos a algo práctico, porque de nada sirve entender estas ideas si no las podemos traducir en acciones concretas en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se ve en la práctica el no discutir? ¿Cómo se aplica en las situaciones reales que enfrentamos todos los días? Empieza con el momento antes de responder. Ese instante entre que alguien dice algo que te provoca y que tú respondes. Ese instante, que normalmente es casi imperceptible, es donde todo cambia. La persona que reacciona automáticamente lo ignora. La persona que está desarrollando el músculo del silencio poderoso aprende a hacer algo en ese instante. Respirar. No metafóricamente, sino literalmente. Una respiración profunda. Una pausa consciente. En esa pausa, el cerebro tiene la oportunidad de hacer algo que no puede hacer cuando está en modo reactivo. Pensar. ¿Qué quiero lograr con mi respuesta? ¿Quiero ganar este punto o quiero avanzar hacia donde realmente quiero ir? ¿Responder aquí me acerca o me aleja de lo que importa? A veces la respuesta es que sí, que vale la pena hablar. Pero muchas veces, con ese momento de pausa, lo que antes parecía urgentísimo de responder de repente se ve por lo que es. Una distracción menor que no merece el centro de tu atención. Otra práctica concreta es aprender a hacer preguntas en lugar de hacer afirmaciones defensivas. Cuando alguien cuestiona lo que estás haciendo, en lugar de explicarte, pregunta: ¿qué te preocupa? ¿Qué harías tú diferente? ¿Qué información tienes que yo no tengo? Estas preguntas hacen varias cosas al mismo tiempo. Primero, muestran que estás dispuesto a escuchar, lo que baja la temperatura del intercambio. Segundo, a veces revelan información genuinamente útil que de otra manera no habrías obtenido. Y tercero, liberan a la otra persona de la necesidad de defenderse, porque ya no la estás atacando. Y si después de escuchar la respuesta a tus preguntas todavía sientes que tu camino es el correcto para ti, simplemente dices: gracias por compartir eso, lo tendré en cuenta, y sigues adelante. No como una forma de desestimar a la otra persona, sino como una forma honesta de reconocer que has escuchado y que tu decisión sigue siendo tuya. Esta manera de manejar el desacuerdo no solo preserva tu energía, también preserva la relación, porque las personas con quienes no discutes, con quienes te relacionas desde una calma genuina, tienden a respetarte más con el tiempo, no menos. Aunque en el momento puedan interpretar tu calma como indiferencia, con el tiempo lo que ven es a alguien que sabe lo que quiere y no necesita que nadie más lo confirme para seguir adelante. Hay algo que sucede en las relaciones cercanas, ya sea con pareja, familia, amigos muy cercanos, que hace que este principio sea más difícil de aplicar, pero también más poderoso cuando se aplica. Porque con las personas que más queremos, con las personas cuya opinión más nos importa, el impulso de querer ser comprendido es más fuerte. El dolor de no ser entendido es más agudo. Y el daño de las discusiones repetitivas es más profundo. En esas relaciones, el silencio poderoso no significa no comunicarse. Significa comunicarse de manera diferente. Significa elegir el momento, el tono, las palabras. Significa hablar desde la necesidad genuina de conectar en lugar de desde la urgencia de ganar un punto. Significa escuchar de verdad, no para preparar tu próxima respuesta, sino para entender genuinamente lo que la otra persona está viviendo. Y muchas veces, cuando realmente escuchas a alguien de esa manera, la discusión que parecía inevitable simplemente se disuelve. Porque lo que la persona necesitaba no era que la convencieras de nada. Necesitaba ser escuchada.
Necesitaba sentir que importa. Necesitaba saber que no está sola en lo que está viviendo. Y cuando eso ocurre, cuando la persona se siente genuinamente escuchada, el conflicto pierde su razón de existir. Escuchar de verdad es uno de los actos más poderosos y más escasos que existen en este mundo. Porque la mayoría de las personas, cuando alguien está hablando, están pensando en lo que van a decir cuando les toque hablar a ellas. No están presentes. No están realmente recibiendo lo que la otra persona está comunicando. Están esperando su turno. Cuando tú estás realmente presente, cuando de verdad escuchas, la persona que habla lo siente. Hay algo en el cuerpo que responde a ser genuinamente escuchado que es difícil de ignorar. Y eso establece una conexión que trasciende el contenido de la conversación. Eso es lo que construye relaciones de verdad, no los argumentos que ganamos ni los puntos que demostramos, sino los momentos en que dos personas se sienten genuinamente vistas y escuchadas la una por la otra. Entonces, no discutir no es solo una estrategia para proteger tu energía, aunque eso también es cierto. Es una forma de relacionarte con el mundo que hace posible conexiones más profundas, relaciones más significativas, interacciones más ricas. Porque cuando sueltas la necesidad de tener razón, puedes estar más presente. Y cuando estás más presente, el mundo a tu alrededor se vuelve más rico, más interesante, más lleno de posibilidades. Hay una paradoja hermosa en todo esto. Cuando dejas de necesitar que los demás te crean, cuando sueltas esa urgencia de ser validado y reconocido, muchas veces encuentras que las personas empiezan a creer más en ti. No porque hayas argumentado mejor, sino porque has irradiado algo que es magnético. La certeza tranquila de alguien que sabe lo que hace y no necesita permiso para hacerlo. Esa certeza es contagiosa. La gente la busca sin saber exactamente qué está buscando. En un mundo lleno de ansiedad y duda, la presencia de alguien que parece genuinamente en paz con su dirección es como un faro. Atrae a las personas que también están buscando esa paz y repele, gentilmente pero con claridad, a las personas cuya energía no es compatible con lo que estás construyendo. Así es como, sin proponértelo directamente, sin hacer campañas ni argumentar tu caso, vas creando a tu alrededor un ecosistema de personas y circunstancias que apoyan lo que estás construyendo. No porque hayas convencido a nadie de nada, sino porque has cambiado lo que eres, y lo que eres inevitablemente cambia lo que atraes. El camino de quien no discute, de quien guarda su visión en silencio y la nutre con sus acciones cotidianas, no siempre es el camino más fácil a corto plazo. Hay momentos en que callar es más difícil que hablar. Hay momentos en que mantener la calma requiere un esfuerzo real. Hay momentos en que la certeza interior debe sostenerse en ausencia de cualquier evidencia exterior de que las cosas están funcionando. Esos son los momentos que definen el carácter. No los momentos en que todo va bien y es fácil estar tranquilo, sino los momentos en que todo parece ir en contra, cuando las dudas son más fuertes, cuando el camino no está claro y aún así eliges seguir. Aún así eliges la paz sobre el drama. Aún así eliges la acción silenciosa sobre la queja sonora. Son esos momentos los que, cuando miras atrás desde un futuro en que lo que querías construir ya existe, reconoces como los momentos en que realmente se forjó lo que eres. No en los momentos de triunfo visible, sino en los momentos de perseverancia invisible. Porque al final, lo que determina si llegas a donde quieres ir, no es si tienes argumentos convincentes para los que dudan. Es si tienes la consistencia para seguir moviéndote en la dirección correcta, aunque nadie esté aplaudiendo, aunque nadie esté mirando, aunque nadie todavía pueda ver lo que tú ya puedes ver desde dentro. Eso es lo que significa, en su sentido más completo, ya está hecho. No es una ilusión, no es autoengaño, es la declaración de que tu compromiso con lo que estás construyendo es tan completo, tan real, tan tuyo, que el resultado ya no depende de que alguien más lo vea. Ya existe en tu interior como una certeza,
y lo que existe en el interior, con esa claridad, con esa firmeza, con esa consistencia de acción, inevitablemente se hace visible en el exterior. Las semillas más poderosas crecen bajo tierra durante mucho tiempo antes de que alguien las vea. Hay períodos en que no parece que nada esté pasando, en que la superficie está quieta, en que no hay señales visibles de progreso. Pero bajo esa superficie, silenciosamente, raíces y brotes se están formando, preparando todo para el momento en que emerjan a la luz. Ese es el proceso de todo lo que vale la pena construir. No es instantáneo ni es siempre visible. Requiere fe en el proceso, requiere paciencia con los tiempos, requiere la capacidad de seguir nutriendo algo, aunque todavía no puedas verlo florecer. Y esa capacidad, esa fe activa en tu propio proceso, se fortalece en el silencio. En los momentos en que, en lugar de buscar afuera la confirmación de que vas por buen camino, te quedas quieto y escuchas adentro. En los momentos en que, en lugar de discutir con los que dudan, simplemente vuelves a tu trabajo y sigues haciendo lo que tienes que hacer. Cada vez que eliges eso, cada vez que eliges la acción silenciosa sobre la discusión ruidosa, estás entrenando algo que nadie puede ver, pero que todos finalmente sentirán cuando el resultado de ese entrenamiento se haga visible. Estás construyendo el tipo de carácter que produce el tipo de vida que vale la pena vivir. Y la vida que vale la pena vivir no es la que gana todas las discusiones. Es la que encuentra la paz en el proceso, la que construye algo real con las manos y el corazón, la que al final del camino puede mirar atrás y decir: viví de acuerdo con lo que creo, hice lo que tenía que hacer, no necesité que nadie me lo autorizara ni que nadie me lo aplaudiera, simplemente lo hice, y eso, al final, fue suficiente. Eso siempre fue suficiente. El silencio que estamos describiendo, ese silencio poderoso y activo, no es ausencia, es presencia plena. Es estar tan completamente aquí, tan completamente comprometido con lo que estás construyendo, que el ruido del mundo exterior simplemente no tiene espacio para entrar. No porque lo estés bloqueando con esfuerzo, sino porque estás tan lleno de lo tuyo, tan ocupado siendo quien eres y haciendo lo que viniste a hacer, que el espacio para la distracción simplemente se ha llenado con algo mucho mejor. Eso es lo que buscamos, no el silencio del vacío, sino el silencio de la plenitud. No la quietud de quien no tiene nada que decir, sino la quietud de quien tiene tanto por hacer que las palabras pueden esperar. El silencio del creador, el silencio del constructor. El silencio de quien ya sabe que está en el camino correcto y no necesita que nadie más lo confirme para seguir poniendo un pie delante del otro. Eso es lo que significa no discutir con nadie. Eso es lo que significa hacer esto en silencio. Y eso es lo que significa, en su sentido más profundo y más poderoso, no necesitar que me crean, porque ya está hecho. Tu visión ya existe. Tu camino ya está trazado desde adentro. Tu certeza ya es tuya y nadie puede quitártela. Todo lo que necesitas está en este momento, aquí, dentro de ti. Y la única pregunta que queda es si estás dispuesto a confiar en eso lo suficiente como para dejar de buscar afuera lo que ya tienes adentro y simplemente actuar desde ese lugar, silenciosamente, con constancia, sin necesitar permiso ni aplausos. Solo haciendo lo que tienes que hacer, un día a la vez, un paso a la vez, sabiendo que el resultado ya está escrito en la certeza con que cada día eliges comenzar. Y cuando alguien dude, cuando alguien cuestione, cuando alguien diga que no es posible, simplemente sonríes, no con arrogancia, sino con paz. La paz de quien ya sabe, la paz de quien no necesita convencer a nadie. La paz de quien lleva dentro algo que ninguna discusión puede tocar, porque vive en un lugar donde las discusiones simplemente no llegan. En ese lugar está tu poder. En ese lugar está tu libertad. Y en ese lugar, en ese silencio lleno de certeza, está también tu futuro, esperando que lo construyas con la misma tranquilidad firme con que has elegido dejar de discutir con el mundo y empezar, de una vez por todas, a construirte a ti mismo.